guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros nuevamente acá en Más Allá del Silencio. Y hoy les tenemos un tema maravilloso, increíble, porque nos pasa a todos los seres humanos. Y adivinen qué es. El miedo escénico, ¿cierto? Obviamente tenemos muchas gamas de miedo, somos seres humanos, sentimos, esa es una de las emociones, las hemos hablado acá en el programa. El miedo escénico es uno muy particular. Y adivinen, todos los seres humanos sentimos miedo escénico porque es el segundo miedo más fuerte que sentimos después de la muerte, porque sentimos que nos exponemos, que estamos allí, que todo el mundo nos mira, que sabe nuestros temores, que sabe nuestras debilidades, y puede que no, pero como nosotros estamos pensando allí en nuestra conversación interna, pensamos que todos saben esas debilidades, que saben esos miedos, nos da mucho, mucho, mucho temor y hacemos muchas acciones inconscientes, no son conscientes, inconscientes cuando hablamos en público, pero las vamos a ir desarrollando mucho más. Claro que sí, Liliana, y este es un tema muy apasionante porque de alguna manera el cerebro se bloquea por un miedo irresistible a ser sacados del grupo social, a no formar parte del grupo social o simplemente a ser burlados. Y este es un método de defensa del cerebro, del sistema nervioso, para de alguna manera seguir incluidos, seguir teniendo un nexo, un lazo y algo que nos identifique con los demás, porque definitivamente no estamos en el vacío. Hacemos parte de una sociedad, de un núcleo familiar, de un grupo académico, de un grupo artístico, etcétera, etcétera. Y este miedo se produce entonces como una especie de defensa, de sistema de defensa para seguir siendo partes, formando el lazo y nunca sacados de aquí. Entonces el cerebro entra en un estado de alerta tremenda, en un delirium tremens, si se quiere, para generar, digamos así, un ejercicio de supervivencia, porque somos seres biológicos y nosotros que todavía conservamos unos restos de lo que llaman el cerebro reptiliano, pues todavía tenemos, digámoslo así, unos trazos, unos órganos y unas formas que devienen de esa primera conformación del cerebro, de lo primario. Entonces, allí tenemos formas de trascender, de vadear, de darle sentido a ese pues, escénico Liliana. Así es. Y recuerden que nosotros somos Carlos y Liliana, quien les habla de la energía o quienes les hablan de la energía de la comunicación. Y por supuesto, más allá del silencio, tiene que ver mucho con por qué callamos muchas veces, por qué no hablamos, no decimos algunas veces en una con un amigo, una amiga, con el esposo, la esposa, con nuestros compañeros de trabajo, etc., con alguna relación. Ojo, acá estamos hablando del miedo escénico en una presentación, pero también ese miedo escénico cuando nos enfrentamos a una situación incómoda con la pareja, con los amigos, lo que les decía, con los diferentes esferas de la relación, del relacionamiento. Entonces, vamos a ir paso por paso. Vamos a hablar del miedo escénico si tenemos un público grande. Ejemplo, un público entre 20 y 50 personas. Entonces, piensen allí que ustedes se paran al frente de esas 20 y 50 personas. ¿Qué sucede? Algunos, algunos no les sale la voz simplemente. No dicen ninguna palabra. Les vamos a poner solo algunos ejemplos de millones, ¿cierto? Otros les sudan las manos, otros se ponen rojos, la cara está roja inmediata, los ponen a hablar. Ojo, acá vamos a hacer un poco, me va a levantar un poco acá, miren, que no me corte la cámara, pero hacemos movimientos involuntarios, las mujeres a tocarnos así el pelo o el cabello, ¿cierto? O lo tiramos de esta manera, lo agrupamos de esta manera, o bailamos con los pies, o con las manos las llevamos atrás, nos cogemos la mano de esta manera. ¿Por qué?
decía Carlos, es una manera de protección, de protegernos. Resulta que esa protección, que viene mucho del reptiliano, como explicaba Carlos, viene mucho de la niñez, de lo que se formó allí en la niñez, en la infancia, que hablábamos en el programa pasado de ese niño interior. Entonces resulta que si yo hablé algo en esa niñez y no sané, me da miedo y me expongo allí en mis debilidades, como que todo el mundo se va a burlar de mí si yo hablo o digo una palabra. Y pienso que estoy más protegida si silencio, si hago silencio. O entonces, ¿por qué me sudan las manos? ¿Qué pasa allí? Obviamente hay ansiedad también allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo controlo esa ansiedad? Vamos mirando paso a paso también. Puedo respirar, puedo tranquilizarme, hacer ejercicios de respiración 3 vecesitas, por ejemplo. Ya voy a salir al público, respiro y me tranquilizo. La respiración es una de las técnicas más básicas, pero más importantes para salir a hablar allí. También es muy importante la terapia. Cuando decimos terapia, no, si no te gusta el psicólogo o el psicoanalista, que es, te lo recomendamos, ¿cierto? Pero hacer una catarsis, sanar, hacer conciencia de por qué me sudan las manos, de por qué me pongo rojo, ir haciendo, ir trayendo, ¿cierto? A la palabra enunciando lo que siento cuando tengo miedo escénico para poder irlo sanando, ¿cierto? Entonces, vamos a ir poco a poco con el tema. Claro que sí, Liliana, y partamos también de otro presupuesto, y es que el cerebro procesa, atención a esto, la posibilidad de quedar mal. Y a partir de esa posibilidad, de esa fracción pequeña de lo posible, el cerebro se bloquea y empieza a generar lo que fisiológicamente nos enunciaba y de manera hermosa Liliana. Boca seca, sudoración, aumento de ritmo cardíaco, un montón de sintomaticidad fisiológica que nos impide hablar, ¿sí? Y volviendo también al argumento de mi querida Lili, lo que podemos hacer allí es devolvernos a esa raíz. ¿Qué tal si la posibilidad no es quedar mal, sino quedar bien o quedar más o menos, o simplemente exponernos y de alguna manera controlar las consecuencias? Es decir, si se burlan de nosotros, si causamos una sensación que no podemos controlar, pues eso no está en nuestro ámbito y, no, y tampoco podemos de alguna manera cargar con ella. Una de las maneras de vencer ese pánico escénico o ese miedo escénico o glosofobia, como también se llama, el miedo a hablar en público, es tirándose al ruedo, haciendo las cosas, obligándose un poco a ir más allá, es decir, llevarse un poquito más allá. Y eso implica un ejercicio permanente de exposición. Si se ríen los demás, ¿qué importa? Si para los demás somos un chiste, ¿qué importa? La perseverancia, es decir, son cosas que no podemos controlar. Siempre van a haber reacciones positivas, negativas e intermedias, porque no sabemos esos seres humanos que están pensando. Ahora, hay elementos para hacer, para sintonizarnos con el auditorio, pero ya los estaremos hablando. Pero esa sintonización se va ganando a medida que tú vayas cogiendo una cancha, a medida que tú te vayas arriesgando, te vayas obligando y efectivamente empieces con un ejercicio perseverante y juicioso de exponerte en público. ¿Qué puede pasar mal? Pueden pasar cosas muy buenas eh, llevándolo al extremo o dividiendo esas posibilidades de lo real en otras variables que también nos pueden dar un ejercicio positivo. Aquí, en nuestros países, en América Latina, México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, etcétera, tenemos, digámoslo así, una configuración que viene desde el mundo hispánico y siempre hay, digámoslo así, un control o un ejercicio pues vertical en el uso de la palabra y el poder y una exposición que no es muy agradable, pero vadeando esos asuntos internos que trazan lo cultural, lo inconsciente y elementos del mundo antiguo, pues nosotros podemos decir, "Ah, estamos en este tiempo y espacio, nos sincronizamos y podemos dejar una huella, marcar una diferencia y que nuestra voz se escuche". ¿Por qué decimos esto? Y creo que también Liliana llegaba a este tema o esta proposición de manera oportuna, porque estamos viviendo un momento de alta conflictividad global. Hace poco se produjo en el Medio Oriente otro nuevo estallido que está amenazando con detonar un montón de conflictos en Europa, en Asia y en América Latina. Y esto requiere líderes, personas
que hablen claramente, que sepan llevar un mensaje y que ese mensaje alce la voz ante ciertas injusticias y ante lo que estamos viviendo en el mundo. Hay que dejar el miedo, ese miedo a un lado, porque de alguna manera el mundo nos está exigiendo que debemos transitar hacia cosas menos violentas y hacia un mundo que pueda entenderse en paz y coexistencia, Liliana. Entonces volvamos precisamente a ese miedo escénico en una presentación. Entonces pensamos que es lo peor, que es una catástrofe. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo, ¿cierto? Porque nos están viendo. ¿Saben qué? Piensan o pensamos cuando estamos allá adelante que casi que nos ven desnudos, pero no es literal, no es desnudez física, es desnudez del alma, del corazón, de como les decíamos, de esas debilidades, de eso que consideramos miedo y esas sensaciones que tenemos en nuestra vida. Entonces, allí ya lo explicábamos, tomar acción. Sabemos, o sea, el miedo, miren, el miedo está acá, hay que atravesarlo. Siempre nosotros presentamos eventos, nosotros damos conferencias, nosotros hacemos estas presentaciones audiovisuales y siempre hay una adrenalina, ¿cierto? Como hay el público, que le guste al público. Esa adrenalina es miedo también porque somos seres humanos, de que salgan bien las cosas, de que todo funcione, de que nos salgan las palabras adecuadas en el tema. Todos sentimos miedo. ¿Y qué hacemos nosotros? Concentrar de alguna manera esa energía. Nos gusta mucho la energía del movimiento, ¿cierto? Nos gusta mucho como de la acción, como ustedes lo ven acá, ¿cierto? Pero la concentramos para llevarles el mejor mensaje. Entonces, ese miedo lo sentimos, lo tranquilizamos y lo expresamos con palabras y ya, de alguna forma atravesamos el miedo, ya dejamos de sentir un poco más ese miedo, esa adrenalina y así nos vamos tranquilizando. Entonces, una de las acciones principales es que practicar, practicar. Y cuando ustedes les dicen, ojo, cuando usted salga a un público de 50, 30 personas, no los mire, mire un punto fijo. No, ¿cómo no los vas a mirar? Antes todo lo contrario. Conéctate con ellos. Porque, ejemplo, les vamos a poner un ejemplo de una conferencia de estos días. El señor sentía muchos nervios y lo mencionó y les dijo, mira, yo les voy a hablar de tal tema y me gusta mucho y lo sé mucho, pero al pararme acá me da mucho miedo y se los tengo que contar a ustedes porque tengo que respirar o si no, no me salen bien las palabras. Él inmediatamente dijo eso, se tranquilizó porque expone su tema, lo pone, lo enuncia y todo el público lo entendió porque siente lo mismo. Entonces, como, ah, no, tranquilo, respire, siga con el tema que nosotros lo entendemos. Él se tranquilizó y empezó a exponer mucho mejor, ¿cierto? Entonces, miren que hacer conexión con el público funciona muy bien. Y lo que nos decía Carlos, vamos, hay que arriesgarnos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene su conversación interna, que también lo hemos dicho, y su percepción de la vida. Y esa conversación interna y esa percepción de la vida ocurre por sus experiencias, por sus vivencias, por sus creencias del mundo, de lo que considera mundo para ella, para él. Entonces, si quizás no le gusta lo que tú haces, lo que tú dices, no importa. Sigue con tu deseo, sigue cumpliendo tu deseo, porque ese otro ser humano tiene su percepción por su vivencia del mundo, ¿cierto? Le puedes enseñar, le puedes decir, pero no puedes dejar de vivir, no puedes dejar de hacer lo que te gusta, lo que quieres comunicar. Entonces, esa es una de nuestras principales como atributos de arriesguémonos. Es posible que a algunos no les guste o es posible que a otros les guste mucho, pero hagámosle. Entonces, ese miedo escénico hay que atravesarlo con el deseo, como no es que yo quiero comunicar, yo quiero decir, y vamos, tirémonos al charco, tirémonos y arriesguémonos. Bueno, vamos a hablar un poco de las distorsiones cognitivas a las cuales nos enfrentamos cuando vamos a hablar ante un auditorio o cuando vamos a hablar simplemente ante una cámara o ante un grupo de personas y vamos a transformarlas o la sugerencia en asertividad cognitiva. Uno de estos elementos, que son tres fundamentales, es el efecto foco. Ya lo mencionaba Liliana.
uno piensa o cree, más bien cree, que se están fijando en el corrosco feo, despintado de la cabeza o del Que pelo, no me peiné muy bien el que pelo. están viendo un barrito, que están viendo un huequito raído de la camisa, y creemos vanamente que el público o quien nos está mirando se está focalizando en esos pequeños detalles. Esto es una distorsión porque realmente no ocurre así. El espectador está viendo la escenografía, está pensando en su mundo interior y en su propia conversación interior, y tú no eres tampoco uno, no es tan importante para que dejemos de ser tan narcisos y narcisas de que todo el mundo está fijándose en mis pequeños detalles. Puede que haya alguien que sí, pero no es la regla común. Tiene que ser una persona con una agudeza visual y mental para poder generar, no sé, una experiencia loca de composición del otro. Por lo general, las personas están viendo un panorama abierto, un plano abierto, están en su conversación interior y están fijándose en cualquier otra cosa menos en lo que tú estás pensando. Bueno. La otra distorsión o la segunda es el pensamiento del todo o nada, ¿cierto? Si todo no me sale bien, entonces es un fracaso, ¿cierto? Si la cosa no la dije tal cual yo me la había imaginado o la enuncié tal cual el guión me lo había predicho, entonces todo salió mal. Y creo que esto también es una es una distorsión cognitiva porque no estamos en el todo o nada. En una conversación tenemos picos y valles. Podemos estar arriba, podemos estar abajo y podemos equivocarnos porque el errar es de lo humano. Si de alguna manera no estamos en la equivocación, pues seríamos la divinidad. Resulta que no, que estamos en el mundo de lo humano, donde se parten los huesos, donde tenemos equivocaciones, donde hay lapsus, donde vivimos en el inconsciente y en un mundo consciente también, en el cual se presentan X cantidad de elementos en la vida social. Entonces, allí en ese asunto de todo o nada tenemos que buscar, digamos, ese lugar seguro donde nosotros estemos, digamos, en esa capacidad operativa de eficazmente salir de esta falsa disyuntiva o esta falsa ambivalencia. Y la otra o la tercera disfunción cognitiva en este asunto es el asunto de la lectura de la mente. Entonces nos parece que todo el mundo está leyendo nuestra mente y efectivamente desde nuestro punto de vista que nosotros estamos leyendo la mente de todos, y para nuestro infortunio esa lectura de mente es que todos están aburridos, me están mirando mal, etcétera, etcétera. Allí hay que salir de ese campo visual y mental y decir, pues no, no soy un metacognitivo o una metacognitiva y no tengo ese acceso al otro así haya un gesto que no sea amable para mí, ¿sí? Entonces, esa lectura de la mente hay que derrotarla también, la que va de aquí para allá y la que va de allá para acá, ¿sí? Y en ese intercambio buscar un ancla, algo que de alguna manera, garantice que mi deseo, lo que yo busco transmitir, esté, digamos, en la dirección que he anhelado o que he buscado o que he perfilado, ¿cierto? Ahí es muy importante porque eso nos da brújula. Entonces, en estos tres escenarios, lo importante es que tú estés con un ancla importante, que sepas a dónde quieres llevar ese auditorio o esa conversación y que respires, como decía Liliana. El ejercicio de respiración desaltera el sistema nervioso. Está el 3x3, el 4x4, que es inspiración en 3 segundos, conservas 3 segundos y exhalas en 3 y lo vas subiendo a 4. Inspiras, detienes y exhalas. Eso ayuda a que el sistema nervioso se estabilice, tu sistema vocal de alguna manera se sincronice y que puedas enunciar con fuerza, con contundencia, con amor, con voluntad y esperanza eso que tienes preparado. Entonces, miren ahí lo bello, ¿cierto? Entonces, esos síntomas para ir como cerrando ese tema del pánico escénico como tal allí, en ese público de 50 personas, pero también en un tú a tú, porque muchas veces, ojo, hay personas que les da miedo hablar en público de 50 80 personas, pero en el tú a tú acá hablando con alguien, le va muy bien. Otros que les da mucho miedo el tú a tú, que es acá hablando con una sola persona y en público les va muy bien con mucha gente. Hay de todo, o las dos les da mucho miedo. Bueno, hay que ver el síntoma, hay que ver qué sucede allí. Entonces, en el cuerpo, como decíamos, repetimos, nos puede dar taquicardia, sudor, boca seca, nos ponemos rojos, ¿cierto? Caminamos demasiado.
¿Qué sucede allí? Identifiquemos qué nos pasa a cada uno de nosotros y vamos a ir trabajando en ello. Entonces, si se te seca mucho la boca, ojo, esto desde lo físico, pero ya vamos a ver desde lo psicológico, que lo hemos dicho acá, pero como para que ustedes vayan haciendo más conciencia. Entonces, si se me seca mucho la boca, siempre lleva una botellita de agua, siempre. Si yo llego y me da muchos nervios, respiración antes de, para que te tranquilice un poco más, ¿cierto? La taquicardia también te ayuda a la respiración. Ubicarte ahí en el espacio, respirar, en serio. Miren, nosotros nos emocionamos, nos aceleramos, y como sabemos que nos aceleramos porque nos emocionamos mucho, ¿qué hacemos? Respiramos un poquito para tranquilizarnos, ¿cierto? Entonces, identifiquemos muy bien esto. Cuando nos ponemos rojos, también la respiración nos sirve mucho. Hay veces nos da náuseas o se nos pone el cerebro, como ustedes dicen, no, pucha, la mente en blanco completamente. Esos son los síntomas que debemos ir identificando para saber cómo trabajar en ellos, ¿cierto? Entonces, los causas comunes de esto, juicios de los demás, ¿cierto? Que nos señalen, que nos vean nuestras debilidades, lo que decía Carlos, los focos, ¿cierto? Y vamos a mirar estrategias para superar esto. Que ya les hemos hablado de la respiración, el control físico también es vital allí. ¿Qué es el control físico? Entonces, cuando hacemos consciente que estoy haciendo así todo el tiempo este gesto, ¿cierto? Como protegiéndome todo el tiempo, ¿qué hago? Hago conciencia y digo, ay, pucha, estoy cerrando las manos todo el tiempo por miedo, conciencia de abrirlas un poco, ¿cierto? Pero tenemos que observar qué está sucediendo allí con ese miedo escénico. Ojo, ensayar repetidamente, solitos, en un espejo, En el celular, dispositivo. en el computador. Grábense, grabemos, ¿no? Y seamos críticos de bella manera, diciendo, ay, mira, aquí hablé mucho, aquí sentí que se subió el color y se notó en cámara, aquí moví mucho las manos y mira, y no me veían porque el movimiento de las manos es que me tapé la cara, Te pones esta muletilla. por ejemplo. Entonces, vamos controlando esas acciones que vamos haciendo inconscientes y las vamos volviendo conscientes para poder trabajar en ellas, ¿cierto? Entonces, importante allí. Entonces, ahora vamos a mirar cómo vamos a dar ese mensaje. Supongamos que ya tenemos controlado todo este tema físico y vamos analizando también ese tema psicológico, si alguna vez en la niñez me dijeron que no hablara tan fuerte, que hablara más despacio, que hablar no se puede, que las mujeres no pueden hablar, que los hombres tienen que hablar duro, etc. Todas las creencias que traemos desde la familia, desde los amigos, desde todas las esferas sociales en las que hemos vivido. Miremos allí qué sucede. Y, como decía Carlos, hay que atravesarlas también. Entonces resulta que la mujer no puede hablar fuerte. Claro que puede hablar fuerte, pero también puede hablar bajito. En una presentación pública, ¿qué podemos hacer? Fluctuar entre tonos. ¿Qué es fluctuar entre tonos? Que cuando queramos que un mensaje llegue con más contundencia, puede hablar más fuerte. Pero también, si quiero más atención, puedo hablar más bajito. O quizás puedo hacer silencio. Pero que ese hablar más bajito y hacer silencio sea estratégico, sea intencionado. Entonces, nos podemos quedar en silencio, ¿cierto? Que sea intencionado, no porque las palabras no te salgan, ¿cierto? Y puedes ser mujer, ser hombre, te pueden salir las palabras bajitas o fuertes, pero las debes intencionar, pero debes mirar muy bien esas creencias psicológicas y atravesarlas, igual que el miedo, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de todo lo que debemos atravesar. Ya vamos a ver otras y vamos a ver cómo manejar ese miedo escénico desde las manos, desde el cuerpo, pero hagamos primero una pausa comercial y ya regresamos. Una pausa. Ya nos vemos. Chao. Más allá del silencio. Dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo.
Continuamos entonces con este programa maravilloso de pánico escénico y les estábamos dando algunos tips precisamente para presentarme por allí. Entonces hablábamos un poco de la conciencia, de traer a la conciencia al presente, no dejarlo en modo automático. También les hemos hablado un poco de eso. Todos los seres humanos caminamos, andamos, vivimos en modo automático en un 80, entre un 80% y 90% no hacemos conscientes todo lo que hacemos y repetimos y repetimos y repetimos todos los días de la vida. Entonces ahí nos debemos preguntar en esa relación con lo psicológico, con nuestra mente, por qué estamos repitiendo esos patrones comportamentales. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque hacer conciencia es vital en una puesta en escena. Entonces, si yo voy a una presentación en público y siempre empiezo a hablar y se me acaban las palabras, digo, pero pues pucha, si yo preparé ese tema, casi que hice un doctorado de ese tema, ¿por qué no puedo desarrollar bien el tema? ¿Por qué no puedo desarrollar esa temática? Ojo, hacer conciencia, ¿qué sucede allí? Entonces, psicológicamente puede ser que ya te bloqueas tanto que no puedes seguir hablando. O en algún momento te dijeron que saber más estaba mal. Bueno, esos son ejemplos, tienes que identificar, porque como lo hemos dicho también, cada ser humano es un mundo y aquí no traemos recetas. Lo mismo no es para todos, ¿cierto? Acá damos recomendaciones generales, pero te tienes que observar muy bien tú como ser humano qué te sirve para mejorar en esas presentaciones en público. Entonces, recordemos, chicos y chicas, que en una presentación en público, en ese 50 y 80 personas, quizás lo que estás diciendo en contenido le están poniendo cuidado en un 8%. En lo vocal, en un 32% y en lo visual, en un 60%, imagínate. Por eso es tan importante que el mensaje que estás diciendo con tu voz lo replantees, lo sigas hablando, lo repitas con tus manos, lo sigas repitiendo con tu cuerpo, ¿cierto? Como que lo afianzas con tus gestos, con tu comunicación no verbal, no solamente lo que en esos días, quiero poner ese ejemplo, estábamos en una capacitación con unos abogados, ¿cierto? Y los abogados normalmente, ojo, no son todos, ¿cierto? Normalmente hablan de leyes, de normatividad, y entonces en una presentación en público empiezan en una presentación a leer las leyes. Lee y tal, lee y tal. Y el público se duerme simplemente, le da sueño, no quiere escuchar más. ¿Por qué? Porque no hiciste algo visual, algo vocal que les llamara la atención. Resulta que eso de ley 1, ley 2, si estamos estudiando, aprendiendo, tal vez, pero tienes que enganchar en una presentación en público. Entonces, allí es muy importante que el mensaje lo estés repitiendo o lo estés afianzando, que con las manos, ojo. Cada palabra la vamos a dibujar con nuestras manos. El sol, por ejemplo, podemos mirar el sol, podemos enunciar. Para esta presentación tenemos 3 ideas. 1, 2 y 3. Miren que estamos dibujando con las manos y con el cuerpo, ¿cierto? También con los ojos. Importantísimo afianzar ese mensaje. Entonces, si tú llegas y hay un público que te está esperando, pero tú miras para arriba todo el tiempo, no estás haciendo conexión con el público. Por eso ahorita decíamos, no te están aconsejando que no que mires un punto fijo por allá y que no mires al público. ¿Cómo no vas a mirar si son seres humanos que sienten también? Y con los ojos hacemos contacto con ellos. Entonces, es atravesar ese miedo y generar ese contacto con sus ojos también. Y de esa manera les estás diciendo que hay un interés, que el mensaje va para ellos. Con la boca, si yo todo el tiempo hablo así, o no me salen las palabras, no me dicen nada, ¿qué voy a hacer? O si todo el tiempo estoy Gesticulando. gesticulando así exageradamente, ¿qué va a suceder? ¿Cierto? También me puedo equivocar, como lo acabé de hacer, pero lo digo, lo enuncio. Pero ojo, hagamos consciente
que con la boca también estoy comunicando algo. ¿Ustedes les ha pasado que, ay, yo no le escuché nada a esa persona, no pronunció bien, no, ni siquiera supe qué está diciendo? ¿Por qué? Porque tiene una conversación muy interna con ella, ¿cierto? Con la cabeza también, si movemos mucho la cabeza o si hablamos y no miramos a la gente, miren qué podemos dar, qué podemos transmitir allí si no estamos mirando, haciendo contacto. En este caso también, si yo les estoy hablando a ustedes y todo el tiempo estoy mirando hacia abajo, ¿qué sucede allí, cierto? Con las palabras, ¿qué palabras? Entonces miremos muy bien sin abandonar el contenido, porque también es muy importante. Seamos llamativos, conectemos con ese público en lo vocal y en lo visual también con nuestra comunicación no verbal. Bueno, y aquí temas muy importantes. Primero, saber reencuadrar la ansiedad. En vez de decir estoy muy ansioso, tengo mucho miedo, el miedo siempre va a existir. Antes de entrar a escena, antes de entrar a un auditorio, antes de grabar un programa, siempre va a existir un temor normal, un miedo natural, ¿cierto? Y allí lo que vamos a hacer es reencuadrarlo, es decir, no decir estoy muy ansiosa, muy ansioso, sino me siento emocionada, porque ese temor siempre va a existir y ahí lo vas controlando. ¿Con qué? Con lo que ya explicamos, con la respiración diafragmática, que es absolutamente imprescindible en este tipo de escenarios. Lo segundo, el foco. Cuando yo salgo de mi yo, cuando Liliana sale de su propio yo, está haciendo énfasis en el mensaje. Dejamos de ser narcisos para darle posibilidad a que el mensaje tenga una fuerza y una contundencia. Es decir, me borro un poquito, me barro o barro como un concepto psicoanalítico, el sujeto barrado que llamamos. Eso explícalo si quieres un poquito más, porque el barra. Todos, bueno, la barra siempre se utiliza en el sujeto porque el sujeto es un sujeto dividido, pero esa explicación será para un programa un poco más intelectual, más psicoanalítica, porque para el psicoanálisis nosotros somos una S, un sujeto, así lo simbolizamos con una barrita, ¿cierto? Y esa barrita tiene un significado y un significante que la van a tener que ver y que se los vamos a explicar muy bien. Pero como no es el foco del programa, eh, voy adelante diciendo lo siguiente, es decir, salir del propio yo, de la propia necesidad de exhibirse y transitar hacia la importancia del mensaje para que ese miedo también se desplace un poco. La importancia del mensaje, la importancia de lo que estoy diciendo, la contundencia de eso que necesitan escuchar los demás. Vamos a hablar de un caso preciso para dar ejemplos y salirnos también de lo teórico, como bien nos señala Liliana. Hace poco estábamos en una reunión absolutamente delicada. Una agremiación de más o menos unas 120 personas estaba en un auditorio gigante, ¿cierto? Y en ese auditorio gigante invitaron a alguien porque el auditorio, a pesar de ser muy hostil, estaba exigiendo cuentas claras sobre gastos y los números financieros. Pues bien, a los organizadores del evento se les ocurrió la grandiosa idea de traer a la contadora que habían contratado para que de alguna manera estuviera allí. Resulta que a la contadora, cuando llegó, no le habían avisado que tenía que hablar delante de todo ese público hostil. Ella entró en pánico, entró en crisis, en una crisis nerviosa, y entró en un momento en una confusión tal que no quería ni siquiera mirar o hablar con los demás en el backstage o en el cuarto reservado. ¿Qué hicimos para salir de ese galimatías? Porque si ella no salía, era un problema gigante mayúsculo. Si de alguna manera nosotros también no la invitábamos a salir de ese marasmo, de ese punto crítico, pues también iban a quedar mal los organizadores de este evento culmen o esa asamblea general final del año 2025. Pues bien, lo que hicimos fue entrar en contacto visual con ella, pedirle que respirara un poco, enseñarle a respirar y decirle, tenemos que salir al público. Ella nos decía, pero estaba preparada para hablar ante una junta de 3, 4 personas, no ante una asamblea de 120 personas como me están pidiendo acá. Yo le dije, vamos a hacer lo siguiente. Y ahí viene la estrategia, es un caso a caso también. Vamos a hacer un pregunta-respuesta como si fuera una entrevista. Te vamos a entrevistar y tú respondes con tranquilidad. Si tienes miedo, alzas un poquito, haces este gesto para darle margen al presentador o a la presentadora de que dilate un poquito o amplíe el mensaje o lo que está diciendo y te dé tiempo para pensar. Pues muy bien. Al principio muy nerviosa, se llegó el momento y se pudo solventar esta situación
llevándola a ella a un escenario de pregunta, respuesta, donde se le daba tiempo para pensar y donde ella podía enunciar el mensaje de una manera clara, directa y contundente, pero diciéndole también que ella debía, para nunca equivocarse, hablar siempre con la verdad, y eso le dio un nivel de confianza tal que pudo llevar eso a cabo y ya no se quería bajar del escenario. Ese es el punto. Me Porque, encanta, muy bien. me encanta lo que dice Carlos. Ojo, hagamos esta clase de ejercicios. Y sí, enfrentarnos a un público grande, complejo, también tiene sus retos, ¿cierto? Grabarnos. Entonces, si ustedes tienen una presentación en público, traten siempre de tener una camarita y después se miran. No importa que se demore 1 hora, 2 horas, se miran todo el tiempo para perfeccionar las presentaciones, pero atrévanse. Entonces, les decíamos a ustedes, mírense, traigan eso a conciencia, al presente, ¿cierto? Que no quede en inconsciente, sino en el consciente, ¿cierto? Entonces, acá, recordemos. Mezclemos muy bien, entonces, ay, yo estoy viendo que miro mucho al suelo, que no miro al público, o resulta que de los nervios inconscientemente miro solamente a la presentación y no miro al público, no estoy conectando. Entonces, recordemos que hay unas características de la comunicación asertiva o empática para esos públicos y eso ayuda un montón cuando estamos transmitiendo el mensaje. No es solo transmitir contenido, recuerden muy bien. Entonces allí, con los ojos que demostramos interés, mostramos sinceridad, mostramos que estamos hablando con la verdad, que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, conectamos con los ojos, ¿cierto? Y yo hago mucho en nuestras conferencias, hacemos mucho puestas en escena, precisamente de esto, los invitamos a conferencias nuestras, después les enviaremos la información, donde cada ser humano tiene un espacio vital, ¿cierto? Entonces, si yo lo invado mucho, obviamente Carlos y yo somos esposos, ¿cierto? Entonces puedo invadir el espacio un poco. Pero si en una conferencia, por decirles algo, hay un señor acá sentado y yo llego y me le acerco mucho, él va a decir como, ¿tú por qué te acercas tanto? Ya la conexión sobrepasa un poco más. Pero si yo doy un mensaje y me conecto con sus ojos, le estoy mostrando interés, conexión con esa persona. La postura del cuerpo, el lenguaje corporal congruente, ojo, mejorará la importancia del mensaje. Entonces, cuando decimos congruente, es que si yo estoy hablando de alegría o de un mensaje poderoso, no puedo estar así como con pereza de dar el mensaje, sino que tiene que ser coherente, con energía. Tenemos que hacer conciencia de eso. Entonces, cuando vean la grabación de lo que hicieron, miren eso, como, ¿será que mi postura estuvo bien? ¿O todo el tiempo estuvo cerrada al público, todo el tiempo estuve así, o con las manos en los bolsillos? ¿Qué postura di para que dijeran, ay, no, ese mensaje como que es cerrado, como que no me llegó? Los gestos adecuados siempre dan énfasis, no olviden. Los gestos de la cara, ¿cierto? Pero también los gestos del cuerpo. El cuerpo habla también y todo el tiempo está dando un mensaje y debemos hacer consciente. ¿Cómo? Grábense, mírense muy bien, practiquen y practiquen. Obviamente vayan a conferencias, talleres sobre el tema. Sigamos aprendiendo, somos aprendices eternamente para seguir aprendiendo y para seguir descubriendo conocimiento. Con la voz, lo que les decíamos ahorita, un buen tono de voz, ¿cierto? Modulado es más convincente si yo todo el tiempo tengo mi voz plana en el mensaje, como hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a hablar de, miren que es un tono plano, que quizás no tenga un convencimiento, en cambio, si yo fluctúo, les puedo hablar más despacio, o puedo hablar más fuerte, o puedo hablar más bajito, lo que les decía, jugar con esos tonos de voz, dependiendo lo que queremos comunicar. Y también el tiempo. Si nos dicen 10 minutos, 10 minutos, y maximiza ese mensaje en los 10 minutos. Si te dicen 1 minuto, es 1 minuto. Si te dicen 1 hora, es 1 hora. Y tú debes preparar, ejemplo, tú tienes un tema en el que eres experto. Resulta que ese tema en el que eres experto, tú puedes hacer presentaciones de 1 hora, de 5 horas, pero también lo puedes hacer de 1 minuto. Tienes que ser completamente
estratégico para contarlo. 3 mensajes clave allí para contar ese mensaje es muy importante. Ya vamos a ver un poco ese desarrollo de ese contenido para que lo practiquemos en nuestras presentaciones en público. Dos elementos también vitales que debemos considerar en este ejercicio de exposición al público y de ir dejando atrás ese pánico escénico o ese miedo escénico. El uno tiene que ver con vida interior, la riqueza de la vida interior que debemos de alguna manera profundizar, cultivar. Eso por una parte. Y por la otra, una exposición gradual. No entramos de una, pues yo no soy muy amigo de ser etapista o de ir por etapas, pero en estos casos clínicos donde de alguna manera tenemos que ir superando o vadeando algo, pues nos vamos exponiendo poco a poco. Primero un grupo de 3, de 5, de 10, de 20, hasta crecer hasta auditorios de 300, 500 personas. Esto está bien. Con el tema de vida interior, aquí es muy importante de alguna manera para seguir fortaleciendo, digamos, esa propia identidad o esa salida del narciso también, acercarnos a la lectura, a la literatura, conocer apasionadamente sobre ese tema y no solo conocer, sino ver cómo otros lo han hecho. Es muy importante por eso juntarse en lo que llaman en los hombros de un gigante, una speaker o un speaker que de alguna manera ya haya recorrido un camino y que para nosotros represente admiración o que represente ese ideal de lo que nosotros queremos lograr algún día frente a algún auditor. Ese cultivo de la vida interior también se conecta con lo que hemos hablado en otros programas: ejercicio físico, cuidado del cuerpo propio, cuidado del propio psiquismo, una higiene psíquica si se quiere, buscar las lecturas, buscar los elementos, los autores que nos van a enriquecer, que nos van a dar, digamos, un camino de esperanza y de transitividad hacia otras cosas que no es lo que hemos visto toda la vida, pues quedarnos en un círculo vicioso del cual nunca salimos, sino que nos permite explorar y sobre todo crear. Entonces, énfasis absoluto en ese asunto de la vida y del mundo interior, enriquecerlo, crecerlo, multiplicarlo y ir exponiéndonos transitivamente. Primero un auditorio más pequeño e ir creciendo poco a poco hacia auditorios más grandes y más gigantes. Claro que sí, y miren lo que estamos diciendo. Cuidar la vida interior y también eso requiere lectura. Y algo muy importante por lo que sentimos miedo escénico es que nos sentimos mal preparados o sentimos que el tema se nos va a acabar. Pero cuando tú te vuelves experto en un tema, lo tienes que manejar, lo que les decía, en 1 hora, en media hora, en un minuto. Pero ojo, allí es la preparación constante, ser aprendices. Así conozcamos el tema muy bien. Busquemos talleres, busquemos conferencias, sigamos estudiando, sigamos descubriendo y de esa manera cada vez nos volvemos más expertos. No pensemos que estamos acabaditos, terminados. Sí. Ningún ser humano está terminado. Debemos seguir aprendiendo constantemente. Cuando pensamos que ya lo sabemos todo, cuando pensamos que ya tenemos la verdad absoluta del mundo, o que tenemos la razón de todo, o que mi verdad es la más importante, o que solo esa verdad, la embarramos. ¿Por qué la embarramos? Porque no podemos aprender más. Seamos aprendices, aprendices en esto también es la invitación, ¿cierto? Entonces, vamos a ir un poco con ese contenido, como lo decíamos, y, ojo, tipsitos, tengan siempre un tema general. Nosotros lo llamamos en publicidad y en comunicación o el mercado también, lo llamamos un concepto sombrilla. Tengamos un tema principal y de ese tema principal tengamos 3 ideas secundarias. Entonces, como que esa clave allí nos da un poco un esquema que nos va a ayudar. Entonces, Liliana, háblanos en un minuto de comunicación. Entonces yo me acuerdo, bueno, mi tema principal es la comunicación humana. 3 ideas principales son que tengamos buena comunicación humana con el otro, hablando en público, pero también la comunicación interna. Miren, 3 ideas secundarias. Y después empiezo a desarrollar esas ideas secundarias, pero tengamos un esquemita allí y dependiendo del tiempo que nos dan, miren que lo vamos desarrollando. Ojo, en esta puesta en escena también hay varias preguntas. ¿Quiénes? ¿Dónde? Entonces, el quiénes, ¿a qué público le vamos a comunicar nuestra información, nuestros contenidos? ¿Dónde? Es también muy importante, es súper estratégico. Si tú estás
en un auditorio frío, o si estás en un auditorio que hace mucho calor, o si estás en un clima frío, en un clima de calor, también es vital para que te pongan cuidado o no te pongan cuidado, porque imagínate si no piensas enfriar el auditorio y está haciendo mucho calor, ¿quién pone cuidado allí? Nadie te pone cuidado, no porque tu tema no sea importante, sino porque el calor no deja concentrar. Entonces, ojo, el quién es, tú te comunicas diferente a los niños, te comunicas diferente con los jóvenes, con los adultos, tienes que ver muy bien ese público, dónde, el lugar, el contexto. Te resulta, si estamos hablando de un tema neurálgico y tenemos allí unos niños que han sido violentados por alguna razón y yo empiezo a hablar libremente de ese tema, tengo que saber que esos niños han sido violentados por esa razón y que no puedo tocar algunos temas que moverán allí unas fibras que no quiero mover, ¿cierto? Tengo que ser consciente de a quién le estoy hablando y el contexto en ese momento. O ejemplo, en el país, en la ciudad sucedió algo catastrófico, y yo empiezo a hablar de ese tema sin saber el contexto. Ojo, es muy importante porque pasa mucho, así pensemos que no. Definir muy bien el tema, idea principal, ideas secundarias, revestimiento, simbología gráfica, emocional y conceptual. Entonces les decíamos ahorita que dibujaran las palabras con las manos, con el cuerpo, pero también le añadimos algo súper importante, con las emociones. Entonces, si estoy contando algo triste, bajo el tono un poco, ¿cierto? Me conecto un poco con un rostro más neutral, con un rostro también un poco triste, porque lo que estoy contando es más triste, pero si estoy, eso le piden mucho a los presentadores de noticias, ¿cierto? Que si estoy contando una noticia triste, pues sea más neutral o un poco triste para conectar más con el público, pero si estoy contando algo alegre, lo haga alegre. Y muchas veces han pecado algunos presentadores porque están diciendo una noticia triste y están sonriendo. Entonces, mira que el gesto no es coherente o la emoción no es coherente con el contenido. Y ojo, no olvidar la estructura y también tenemos unos tipsitos finales para eso, una entrada de poder y una salida de poder. Conecta, no siempre tienes que saludar con tu nombre. Ah, hola, soy Liliana Gómez Salazar. No, puedes empezar con una frase, con una historia. Conectemos mucho más con ese público y de esa manera conectamos, le bajamos a ese miedo escénico. Claro que sí, Lili, ya llegando al final de este maravilloso programa Más allá del silencio, certificar que ese pánico escénico no desaparece, se gestiona, se trabaja, siempre va a estar allí, pero los grandes artistas, los grandes oradores lo convierten en un combustible para hacerse un poco más notorios, para hacerse con poder a eso que están diciendo y darle un énfasis al mensaje de manera diferenciada. Es importante también subrayar y hacer énfasis en que el mundo necesita personas que lleven mensajes y mensajes claros, sobre todo a capas de la infancia y de la juventud que en este momento pues están viviendo un desatar de fuerzas, lo que mencionábamos, políticas, económicas, etcétera, que si no se les pone, digamos, un dique, pues acabarían con todo. Entonces, que el mensaje lo llevemos con contundencia, haciendo énfasis en los públicos. A los niños se les explica más con imágenes, con juego, con un énfasis en escena diferente, que nos volvamos unos científicos y exploremos bien los contextos en donde vamos a actuar, porque eso nos da una certeza, una capacidad de trabajo y una implementación de estrategias discursivas un poco más ajustadas a lo que estamos buscando, que el mensaje de alguna manera no se nos vuelva un fin en sí mismo, en el sentido de que tiene que ser todo perfecto, vamos al todo o a nada, no. Creo que ahí debemos tener en cuenta que somos humanos, que estamos en aprendizaje, que si bien no somos perfectos, somos perfectibles, como ocurría en la universidad. Eran chicos y chicas que presentaban trabajos en el Instituto de Filosofía perfectos, con una gramática perfecta, bien cuidados, bien planificados, hondos, profundos y en forma bien presentados, pero siempre había un error, siempre había una calificación que indignaba, etcétera. Y es porque o bien no satisfacía al profesor, o porque no se había dicho una cosa como debía decirse, etcétera.
pero se iba transitando hacia, digamos, lo que hemos denominado lo perfectible y se iba mejorando, así en la vida también, ¿cierto? De alguna manera vamos construyendo ese asunto, pero no estamos en el Olimpo, en el mundo de lo celestial, entonces vamos construyendo poco a poco eso a donde queremos llegar. Entonces ahí tener clara esa certidumbre de que somos humanos, nos equivocamos, pero nos tenemos que lanzar el corazón y lo demás va viniendo por añadidura. Así es. Y miren, recuerden precisamente lo que les estábamos hablando, lanzar el corazón, pero tengamos estrategias. Entonces, entradas de poder, conectar con la gente, frases, historias, no solamente datos duros, no solamente cifras duras, ¿cierto? Sino que vamos conectando con la gente. Y también hacemos un desarrollo del tema, idea principal, tres ideas secundarias, ¿cierto? Y esas ideas secundarias, depende del tiempo que tengas, lo vas desarrollando y al finalizar tengan una despedida también, despedidas de poder, también las llamamos nosotros, donde dejan una pregunta, una frase, un call to action. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para combatir el miedo escénico? Te lo preguntamos también. ¿Vas a ser consciente de los miedos que tienes cuando hablas en público o cuando hablas con tu pareja o cuando hablas con tu mamá o tu papá? ¿Qué pasa allí? Te invitamos a hacer una revisión holística. Miren que les hemos hablado de muchas cosas. No es solamente lo físico, ojo, lo físico se conecta con lo mental se conecta con las emociones. No nos enfermamos porque sí. El cuerpo tiene todo que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, así como el miedo escénico. Entonces, público. Chicos, chicas, los invitamos a hacer una revisión consciente de todos los elementos que les hemos hablado el día de hoy y también contarles como tipsitos adicionales que cuando están en una presentación en público hay focos vitales allí, que son los ojos, que son las manos y que es la boca. Así que miren que no es como, ay, no, eso no importa, los gestos no importan. Resulta que el otro ser humano sintiente te está mirando los ojos, la expresión de los ojos, la expresión de la boca, qué dices con tu boca y te está mirando las manos, son focos allí de tu miedo escénico. Entonces, es muy importante hacer esa conciencia para mejorar tus presentaciones. Así que invitaciones, lo que les estamos diciendo, una revisión constante, clara de por qué sentimos miedo, qué es lo que sucede allí, en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico. Pero también les preguntamos algo, chicos y chicas, que en otros programas hemos profundizado allí. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué quieres contar cuando te enfrentes a un público? ¿Cierto? Y cuando decimos cuál es tu historia es porque, ay, no, yo quiero hablar en público, yo quiero grabar, yo quiero decir. ¿Cuál es tu historia? Y algo mejor, algo más bonito, cuando no hablas, hacer conciencia de por qué no hablas. Todos tenemos una voz y la podemos usar estratégicamente, ojo, con intención, con enfoque, pero cuando estoy en silencio o cuando no tengo comunicación, cuando no hablo, nada, nada, nada. ¿Por qué no estoy hablando? Porque tengo miedo al hablar. Y ojo, aquí ponemos un ejemplo de 50, 80 personas, pero en el día a día, piensen, hay estructuras psicológicas, hay seres humanos que no dicen absolutamente nada. Conocemos, ¿cierto? Entonces imagínense en una puesta en escena mucho más, pero hagan esa conciencia psicológica en terapia, obviamente también, de por qué casi que sellamos nuestra palabra, nuestro sistema lingüístico, nuestro sistema semiótico es bellísimo. Ojo, las palabras sanan. Cuando salen de nuestro cuerpo, no es a gritar. Ojo, si reprimimos mucho lo que sentimos, si no contamos lo que sentimos, hay una represión allí, reprimimos. Y cuando lo vamos a decir, entonces puede sonar agresivo, o ya lo decimos fuerte, o ya lo decimos estresados. ¿Por qué? Porque estuvimos guardando, guardando y guardando. Entonces, ojo, digámoslo estratégicamente, digámoslo suavecito, pero empecemos a usar esa voz que todos tenemos. Miren, ¿por qué hablamos de esto? Porque es más allá del silencio y también hay algo allí. El silencio comunica.
Y nosotros hacemos estrategias comunicacionales todos los días, donde usamos el silencio como una estrategia también, no solamente en las puestas en escena, sino en los productos comunicacionales. Así que si estás en silencio, pregúntate, ¿por qué estoy en silencio? ¿Por qué no cuento mi historia? ¿Por qué no estoy hablando de mi tema que me apasiona, de mi deseo más profundo? También, si tu decisión es no hablarlo, está muy bien, o no hablarlo en público, está bien también, pero te invitamos a hablarlo con alguien, en privado, ¿cierto? No es forzarte a hablar, no es forzarte porque tienes que hablar, salir a hablar en público, no, tampoco, pero hacer conciencia, lo puedes hablar en privado, pero te invitamos a que tu sistema lingüístico lo comuniques para sanar, para contar tu historia, para contar tu deseo más profundo. Bueno, vamos cerrando entonces con 3 tipsitos finales. Recuerden siempre calentar la voz, hay que calentar la voz, hay que hacer ejercicio también bucal para que cuando esté ante un micrófono, ante un auditorio, el sistema fonador esté a punto y pueda enunciar lo que de alguna manera he venido preparando. 2, y muy importante, el ejercicio de respiración que ayuda a calmar el sistema nervioso, que de alguna manera estemos sincronizados entre el artefacto vocal y el artefacto del cerebro, que podamos generar esas estrategias también de conocimiento para que el auditorio no se nos salga de las manos y nosotros también estemos tranquilos frente a nuestro mensaje. Y lo último, digámoslo así, lo más importante, salir del narciso o de la narcisa, poner un énfasis especial en lo que de alguna manera el otro se debe llevar. Miren todo el espacio de tiempo que llevamos acá, cerca de 1 hora. Y al cerebro humano se le van a quedar, o se le quedan siempre 3 cositas, 3 cosas sencillas, 3 cosas fundamentales, cuando mucho, ¿cierto? Si nos han estado poniendo mucha atención. Entonces no es que el otro todo el tiempo nos está viendo y está entendiendo y está buscando y se va a ir a mirar si lo que estamos diciendo es verdad o no y va a hacer X o Y cosa, ¿no? El cerebro humano es a veces también muy disperso y recuerda pocas cosas, entonces también entrenemos para eso, para generar ejercicios de repetición, de reiteración y que nosotros podamos también llevar un mensaje al mundo con toda la propiedad. Carlos, ahí, perdón, Sí. pues conecto un poco como adicional esa repetición. Ustedes ven que hemos repetido algunas ideas acá. Hagámoslo consciente. ¿Por qué lo hemos repetido? Por lo que dice Carlos. Todos, no solamente los niños ni los jóvenes son dispersos, todos los adultos también, y más ahora que tenemos 1500 estímulos en los celulares, en la vida, en todo, en el trabajo, ahora mercamos y trabajamos, etc. Entonces tenemos 1500 informaciones. Como volvemos muy dispersos, repetimos y repetimos para generar mnemotecnia, ese también es un tips. Cuando ustedes estén en una presentación en público o en una conversación que quieren reiterar, un mensaje que quieren reiterar, la mnemotecnia, la repetición, pero también algo allí que Carlos dijo, antes de salir también a hablar, ejercicios básicos, la respiración lo hemos dicho también, ¿cierto? Ese es un mensaje que se van a llevar hoy, ojo pues, pero también ejercicios prácticos como ponerse el lapicero, miren. Hay veces pensamos que no funciona, sí funciona. Entonces, la pronunciación. Carlos la quería hacer, hágala Sí. pues. Hola, ¿cómo está? Miren, nos ayuda a gesticular. Nos ayuda a gesticular muy bien, hacerlo antes de salir. Cuando uno se quita el lapicero o el lápiz, empieza a fluir mucho más, las palabras le empiezan a fluir mucho más. Entonces son ejercicios físicos, son ejercicios maravillosos que podemos hacer, que son corticos. Y tenemos muchísimos más. En una presentación, anécdotas, estadísticas, historia, conéctate contigo y con el público. Ojo, no veas allí como si no estuviera nadie. No, hay gente, hay seres humanos conectándose con tu mensaje, con lo que quieres transmitir. Y eso es lo que esperamos acá en este programa, que sea, y en todos los programas, obviamente, que se hayan conectado con algo de lo que les dijimos y que lo practiquen y que lo vuelvan consciente. Así que, ¿qué, Carlos? Nos vemos pronto en otra edición de Más Allá del Silencio. Gracias por su audiencia, gracias por su permanencia y estaremos aquí en un próximo programa hablando de otro tema de su interés. Un abrazo y hablen siempre con la emoción, con el corazón. Chao. Los queremos, un beso. Pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Más allá del silencio.